cambiar de tema ahora a un tema más político y es la discusión que hay, el debate que hay sobre cuándo organizar elecciones. El MAS, que tiene una mayoría en el legislativo, como se sabe, tiene diferentes tendencias internas. Otras fuerzas políticas han señalado que quisieran unas elecciones lo más pronto posible, siempre que no se ponga en riesgo, obviamente, a la vida de las personas por el tema del coronavirus. El presidente del Tribunal Supremo Electoral ha establecido un margen de fechas entre el 28 de junio y el 27 de septiembre en su anteproyecto de ley para que el legislativo analice esta situación. ¿Cómo ve usted esto? Las elecciones tienen que realizarse en estos rangos que ha puesto el tribunal. Hay algunas personas que en las redes sociales han señalado que más bien deberíamos posponer las elecciones incluso hasta el próximo año, porque más importante es la salud que la política. ¿Cómo ve usted esta situación? Raúl, es un tema determinante para la democracia porque evidentemente la confluencia de eventos que ha pasado en el país, tengo seguido una conferencia con gente de España y nadie está viviendo lo que nosotros. Hemos tenido un gobierno que estuvo 14 años, que estaba en el tercer mandato cuando solo tenía 2, que buscó un cuarto, violando un referéndum, haciendo fraude grotesco. Somos el único país que ha tenido que cancelar, anular los resultados de elecciones. Estamos con un gobierno transitorio, digámoslo, extraconstitucional, porque se pasó el 22 de enero, llegó coronavirus, estamos con todo ese conjunto de dificultades que nadie más está enfrentando. Dicho eso, nuestra posición, Raúl, ha sido en el Tribunal Electoral, en todas las reuniones que ha convocado el presidente y los vocales, y en la del Congreso, en la comisión, hemos estado en todas, la posición ha sido básicamente la que señalabas en tu pregunta. Queremos un gobierno con la máxima legitimidad para enfrentar los enormes desafíos futuros cuanto antes sea posible, sin que nadie arriesgue su vida por ir a emitir un sufragio democrático. Hemos hecho este argumento, incluso con justificación constitucional, que el derecho al voto es constitucional, es un derecho ciudadano elemental, básico, pero por encima de ese está el derecho a la vida. Recuerdo que cuando se empezó en la primera reunión de marzo, la gente del MAS y sobre todo Evo Morales de Argentina decía, no, tiene que votarse el 3 de mayo. Decía, bueno, si hay un ejercicio de aglomeración masiva donde en unas horas de un día salimos casi 7 millones a congregarnos en colegios, es el ejercicio electoral. ¿Y qué sentido tenía sacar los niños del colegio y volver todos al colegio? Imagínate, hubiéramos estado el próximo domingo en estas circunstancias. Era imposible e insostenible. Creo que gente del MAS entró en razón. Tendremos la respuesta en unas pocas horas más. Estoy conversando ahí con la gente que está en el Congreso. Se está tratando el proyecto de ley. El informe de la comisión ha señalado lo que dice Salvador Romero. Pongamos un rango de fechas y decidamos la fecha, porque es imposible ahora decir qué día se acaba el coronavirus. El que día que sabe eso está mintiendo y está engañando. Como hay total imprevisibilidad sobre eso e incertidumbre, entonces dejemos un rango y recordemos que el que fija la fecha no es el Congreso, no es el Ejecutivo, es Salvador Romero y el Tribunal Supremo Electoral. Entonces demos un rango amplio, que es lo que él ha pedido, eso es lo que hemos respaldado. El proyecto que ha entrado básicamente tiene el respaldo absoluto nuestro en las 3 sesiones y ojalá que el MAS piense en la salud de los bolivianos y respalde eso en estas próximas horas que se va a votar el proyecto y que no siga las líneas demenciales de un hombre desesperado, el tirano que destrozó la democracia y la economía boliviana de 14 años y que está loco por impulsar cosas. El mismo señor que decía que no había que hacer cuarentena, que había que votar, que mandó expulsar policías del Chapare. Es el mismo que nos dejó con un sistema de salud quebrado y estamos lidiando con esas dificultades. Sí, yo soy muy enfático en la necesidad de fortalecer comunidades ad hoc, improvisadas, de terapia intensiva y con mayor testeo, que es responsabilidad de las actuales autoridades. Pero estoy consciente que con la plata de 50.000 millones de dólares que recibió del gas Evo Morales, Raúl, podía haber hecho un seguro universal de salud maravilloso por 100 años, no por un año, no por 2 años, por 100 años, y estamos pagando las consecuencias. Por eso sería bueno que la gente del MAS, que está pensando mucho en política y poco en salud, ya la descuidó 14 años, dejen de descuidarla estas semanas y meses, y ojalá que respalden el proyecto tal cual ha sido consensuado en el Tribunal Electoral, dando un rango de fechas y que el día exacto de la elección se fija en función a criterios sanitarios y recomendaciones científicas. Qué bien.
Usted ha apoyado al gobierno en varias cosas, por ejemplo, en el tema de los bonos, etcétera, pero también ha sido crítico en otras. En una entrevista dada a Página 7 hace un mes, usted señaló que está normalizando la detención preventiva y que en eso hay una similitud con el gobierno anterior. ¿Cómo cree usted que es la imagen? ¿Cuál es la imagen o la esencia de este gobierno? ¿Es un gobierno, siguiendo con esa declaración suya, usted criticaba, no podemos hacer a los del MAS lo que el MAS nos hizo a nosotros, es decir, como tener una especie de revanchismo, era una crítica a eso. ¿Cuál cree usted que es como la imagen de este gobierno? ¿Es un gobierno más bien de mano dura, según su criterio? No, a ver, yo creo que, primero, dos separaciones. En el tema del tratamiento del coronavirus, sé que es grave, que es muy complicado y lo que he tratado de hacer es constructivamente desde marzo en redes y sesiones que hago 3 veces por semana de Facebook Live, discutir y dar sugerencias, propuestas. Por ejemplo, en el tema de los bonos, cuando, recuerda Raúl, primero se dijo la canasta familiar, me opuse y señalé, me pareció un error que el Estado salga a comprar comida, lechuga, tomate, pollo, a repartir canastas. Me parecía mejor entregar en dinero, siempre y cuando tenga criterios universales, y cuando se terminó haciendo eso, pues si lo había dicho, tenía que respaldarlo. Si pedía cuarentena, pues la respaldo. Yo soy frontal en tomar posiciones y respaldar cuando las veo. Dicho eso, sí, claro, había hablado antes del coronavirus, parece hace un par de siglos, sobre el tema este de las detenciones preventivas, porque yo he estado con amigos que han sufrido eso, yo mismo. A mí el fiscal Guerrero pidió 15 años de detención preventiva y 15 años de cárcel y he estado en el juicio años de años. Soy el único expresidente que ha tenido que estar semanas y meses en el Congreso, en el Tribunal Supremo de Sucre. He visto cómo sufre mi madre. No estoy llorando porque finalmente aquí estoy, es lo que he escogido, pero me ha dolido ver a Bakovich, me ha dolido ver a Leopoldo Fernández, me ha dolido ver a Roger Pinto, que tuvo que salir del país. ¿Por qué? Porque los regímenes autoritarios perfeccionan el arresto preventivo como medida cautelar. Y después el juicio dura años, como tú sabes, el caso de Leopoldo Fernández, Zvonko Matkovic, y cuántos otros, o de Franklin Gutiérrez y cuántos otros más. Entonces, si repudiábamos eso, si sufríamos cuando se lo hacían a Leopoldo Fernández, a dirigentes cívicos, mal podemos apoyar cuando vemos que se hace a otras personas. Si hay un exministro del MAS que hizo algo, procesenlo. Pero déjenlo, lo normal es defenderse en libertad. Raúl, tiene que haber circunstancias extraordinarias para usar la figura del arresto preventivo. Y mira lo que está pasando ahora en el coronavirus con Rafael Quispe. Yo veo muchas autoridades, incluso familiares, gente vinculada al gobierno, que está viajando, llevando víveres, haciendo reuniones y demás, que son autoridades de gobierno. Los diputados tienen más restricciones, pero que yo sepa, Rafael Tata Quispe, no es que quiera hacer, sé que él se puede defender solo perfectamente, pero él dice que estaba conversando sobre el tema de la cuarentena y coronavirus y ahora el propio gobierno viene y le hace proceso. Para mí es algo muy elemental en esto. Si hemos defendido, y tú has estado en esa trinchera, elementos centrales de la democracia, como poder ser oposición sin ser criminalizado ni arrestado preventivamente, poder hacer crítica en la prensa sin ser sentenciado o extorsionado tributariamente o comprado accionariamente, como tú has mostrado. Si hemos defendido la necesidad de justicia independiente, si hemos defendido a rajatabla el respetar los límites de mandato de la Constitución y no buscar reelección desde el poder, pues para mí esos temas son de principios, los aplico en Bolivia, los defiendo en Venezuela, los defiendo en Nicaragua y los voy a seguir defendiendo en mi país. Prensa libre, derecho a hacer oposición sin ser criminalizado ni encarcelado gratuitamente, instituciones independientes, respeto a los mandatos de la Constitución, son temas que voy a defender siempre en todo lugar, porque de lo contrario parecería que decimos no me gusta cuando lo hace Evo en Bolivia, cuando lo hace Maduro en Venezuela, cuando lo hace Ortega en Nicaragua, pero si lo hacemos a los masistas, está bien, la venganza es chamuña, no comparto, eso es lo que nos hace diferentes al MAS, el respeto a la libre expresión, el respeto a los principios de la democracia. Muchas gracias. Y quiero pasar a la última pregunta, ingeniero. Ya estamos casi al final del programa y de esta entrevista. Usted, cuando fue vicepresidente y presidente, tuvo que lidiar, uno de los temas más importantes que enfrentó su gobierno fue enfrentar el tema en el Chapare,
narcotráfico, acciones de los cocaleros. Hubo muertos de ambos bandos, tanto de los cocaleros como también de uniformados. Y ahora nuevamente hay una tensión en el Chapare y hay unos primeros brotes de violencia. Con la experiencia suya de haber sido jefe de Estado en ese momento, lidiando con temas relativamente similares, ¿cómo cree usted que el Estado boliviano debe enfrentar el tema en el Chapare? A ver, no cabe duda que sí enfrentamos la producción de narcotráfico. Los estudios de Naciones Unidas que el mismo Evo Morales presentaba año tras año demuestran que 94-95% de la producción de coca del Chapare se va a narcotráfico, a diferencia de Yungas, que ha sido, es y será legal para el acullico tradicional. Tristemente, Raúl, ahora estamos en una situación más compleja. Somos el único país del mundo, pequeño detalle, que ha legalizado la producción de 100 toneladas de cocaína por lo menos al año, con la legalización de la ley de marzo 2016 de las hectáreas, de casi 7.000 hectáreas en el Chapare, que de contrabando, cuando hicieron el supuesto estudio, que nunca lo vimos, de la Unión Europea sobre la demanda legal del mercado de coca, subieron un poco la superficie de Yungas y de contrabando, legalizaron lo de Chapare que se destina al narcotráfico. Va a ser una tarea difícil, Evo Morales siempre ha defendido esto, pero creo que la ventaja ahora es que vamos a tratar, y yo he hablado de esto, de aplicar principios donde debemos cobrarle consistencia a el corazón del proyecto masista que han sido el movimiento cocalero del Chapare. Dos principios. Ellos denostan y se quejan constantemente, Raúl, del neoliberalismo. Pues la capital mundial del neoliberalismo, libre producción, sin impuestos, sin regulación, con acuerdo de libre comercio planetario para la venta de cocaína, es el Chapare. Les voy a pedir que no sean tan neoliberales y que respalden la propuesta que esbozamos en enero, que es nacionalizar la comercialización de la hoja de coca, porque si hay un producto que casi la mitad de que proviene del Chapare, que es la hoja de coca, se destina al narcotráfico, el Estado tiene la obligación de controlar esa comercialización. Sin embargo, Evo Morales quería nacionalizar o controlar o poner cupos al azúcar, a la soya, a la castaña y los otros productos, y en la coca del Chapare, neoliberalismo. Nacionalicemos la comercialización, tengamos interdicción a la cocaína y que el Estado sea el responsable de comprar, acopiar, distribuir y comercializar la hoja de coca. Si los señores del Chapare dicen que se usa para el acullico, que se muestre, se venderá. Si no es así, después de un tiempo, claramente se demostrará que no tiene otro fin que el narcotráfico y podemos lidiar con esto exclusivamente como lo que en mi criterio es el suministro y el alimento del narcotráfico, pero espero que cuando retomemos la discusión de temas programáticos, la gente del MAS se avenga a ser consistente con su discurso, denostar renegar del neoliberalismo chapareño y apoyar la propuesta que hemos hecho en enero de nacionalizar la comercialización de la hoja de coca para evitar que se desvíe al narcotráfico, que es tan pernicioso y tan dañino. Excelente. Ingeniero, le agradezco mucho por este diálogo. Así Muchas gracias, Raúl. Y espero que nos tengamos otra oportunidad para seguir. Claro que sí. Muy bien, nos despedimos así con el codo digitalmente. Gracias. Exactamente, exactamente. Gracias.